inglés Winston Churchill dijo: a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que son una dieta equilibrada. Un cordial saludo y bienvenidos a este programa especial de Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir al caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, hay un punto en que hay que llorar al muerto, pero no enterrarse con él. Qué rápido te cansaste de apoyarme. Y ahora me das la espalda. La muerte puede ser la diferencia entre apoyar y solapar. Buenas tardes. Milton, explícame tu demanda en contra de María del Carmen. Dime lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, yo vengo a demandar a María Carmen y quiero el divorcio, licenciada Apolo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 2 años. 2 años. ¿Tienen hijos? Desgraciadamente no. ¿Y por qué te quieres divorciar? Bueno, tendría que contarle una pequeña historia para que supiera por qué es que estamos aquí. Ándele. Yo crecí desde muy chico con el problema del sobrepeso. En la escuela nadie me hacía caso, era el último en que me escogieran para jugar. Los niños me decían cosas muy crueles. Mi mamá, desde que se embarazó, ya no pudo bajar de peso. Empezó a subir y a padecer cosas como la presión, el corazón. Lo mismo que a los 60 años se la llevó porque no hizo caso. No quiso llevar un régimen y bajar de peso. Fue por lo mismo que yo decidí tomar las riendas de mi vida y dije: Milton, tienes que bajar de peso, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien. Y fue así como perdí peso. Ahora ya subo 5 kilos, 4 kilos, 8 kilos. Digo, nada exagerado. Y vuelvo a bajarlos y trato de llevar un régimen. Y fue así como un día fui al teatro. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que lo primero que vi fue a Mari Carmen, que salió. Y su presencia escénica y su fuerza me dejó impactado. Empecé a salir con ella, nos enamoramos y nos casamos. Después empecé yo a apoyarla siempre con sus 5,000 dietas que hacía, y el que terminaba haciendo la dieta era yo, porque ella comía escondidas, no llevaba la dieta como debía de llevarla. Pero tú me dijiste que me ibas a apoyar. Pues te estoy apoyando, de esa manera te apoyaba, haciendo las dietas contigo. Entonces yo le decía: no comas a escondidas, no tienes por qué esconderte, trata de llevar tu dieta nada más como es. Y eso es todo. Inclusive se engrapó el estómago. Claro, lógico, los primeros 6 meses le funcionó perfecto. Claro. Pero después empezó otra vez a subir de peso y a subir de peso y a subir de peso. Y fue peor porque el rebote fue como el doble. Claro. Ahora, el promedio de vida de una persona con el sobrepeso que tiene es más o menos de 55 años. Ahora tiene 36, yo tengo 44. Quiero tener hijos. Ahora... Los tendrías si quisieras. Realmente ya no puedo tener ni sexo con ella. Me da pena decirlo, pero ya no la alcanzo. Es demasiado el peso que hay. Sí, ahora... es una realidad de la obesidad, esas cosas. Bueno, ahora ella le quiere poner remedio yéndose a hacer un tratamiento que le puede costar la vida. Pero es por ti. Pero hazlo por ti, no por mí. Por ti lo voy a hacer. Pero tú estás en desacuerdo. Claro, yo no quiero que se vaya ni que se haga ese tratamiento. Pero bueno, ¿y de qué cosa es el tratamiento? Bueno, que le explique a ella. Ok, pero entonces tú has venido a divorciarte porque ya no la quieres o porque se va a hacer ese tratamiento. No, porque se va a hacer el tratamiento. Oh. Claro que la quiero. O sea, no te divorciarías si ella no se hiciera ese tratamiento. Por supuesto que no. Ok. Bueno, Mari Carmen, ¿cómo respondes?
Buenas tardes, ¿De qué doctora. está hablando este señor? Voy a hacerme un tratamiento en México porque yo nací gorda, crecí gorda y sigo gorda. Tú has hecho conmigo 5,000 dietas en 2 años. Yo he hecho 50,000 toda mi vida. Tú no sabes lo que es eso. Dime, ¿cuánto tienes de sobrepeso? Yo peso más de 280 libras. Nada más. O sea, que tienes más de 150 libras de sobrepeso. ¿Has ido a un médico a examinarte a ver que no sea un problema hormonal, que no sea algún... Mire, doctora Polo, yo he ido a muchos médicos, he hecho muchas dietas, he hecho muchos tratamientos. Nada me ha funcionado. Pero los rompes, no te pueden funcionar. Dice que es la tiroides. Lo que tiras para adentro ha de Pues ser. sí, es la tiroides. ¿Sí tienes problema de tiroides? No ¿Sí? estoy segura. No estás segura. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta quiero que me expliques este nuevo tratamiento que piensas hacer. ¿De qué se trata y por qué tu esposo se quiere divorciar por este tratamiento? Regresamos después de este corto receso. No se vayan.